Cordial saludo. A continuación daremos inicio a nuestra sustentación correspondiente a la actividad final de la asignatura Gestión Financiera para nuestra especialización de alta gerencia. Y nuestra pregunta central: ¿es viable y estratégica la incursión de Fabricato S.A. en textiles técnicos? Nuestro análisis comprende una proyección a 5 años, del 2027 al 2031. Fabricato se ocupa en los sectores de salud, manufactura y seguridad industrial. Su modelo operativo es Make to Order o bajo pedido. Tenemos un CAPEX como inversión inicial de 755 millones. Habrá una financiación constituida en el 40% de deuda y el 60% por patrimonio. Su costo de capital es del 15%. Bueno, en esta diapositiva evaluamos el estado de resultados proyectado a 2031. Vemos una trayectoria de ingresos altamente sólida que pasa de 2.597 millones en 2027 a 3.838 millones en el año 5, manteniendo un margen bruto superior al 46%. Esto pues gracias a la eficiencia de nuestro modelo Make to Order. Respecto al frente operacional, el EBIT se mantiene firme sobre los 527 millones anuales, mientras que el EBITDA supera de forma constante los 640 millones de pesos al año. Esta fuerte generación bruta de caja asegura la liquidez necesaria para cubrir el capital de trabajo y de esta manera responder ante el sector financiero. Vale la pena también resaltar que conforme amortizamos la deuda, los gastos financieros caen en un 72%. La deducción de estos intereses junto con la depreciación genera un escudo fiscal del 35% que protege pues, la caja del proyecto. Como resultado, la utilidad neta crece de manera ininterrumpida de 307.5 millones a 345.4 millones de pesos, demostrando pues, la alta rentabilidad y capacidad de generación de valor para los accionistas. Analizando ahora el flujo de caja libre, esta métrica determina la capacidad real del proyecto para generar efectivo operativo, independientemente de la estructura de financiamiento y demás. En el año cero iniciamos con una inversión CAPEX de 755 millones de pesos, esto para la compra de activos fijos. Ya a partir del año 1, la operación demuestra una caja sólida, ya partiendo del NOPAT promedio de 358 millones de pesos y sumando las depreciaciones no monetarias. Con esto alcanzamos un flujo operativo constante superior a los 458 millones de pesos anuales. Tras absorber la variación del capital de trabajo, el flujo de caja pues se estabiliza sobre los 430 millones de pesos al año aproximadamente. Ya el acontecimiento clave ocurre en el año 2031, donde el flujo de caja libre se dispara a aproximadamente 1.143 millones de pesos. Esto se debe a que sumamos a la caja operativa la recuperación total del capital de trabajo por 535 millones de pesos y el valor de salvamento de los activos fijos por 204 millones de pesos. En conclusión, el modelo no solo garantiza una rápida recuperación de la inversión, sino que también garantiza una liquidez extraordinaria pues, al cierre del periodo de evaluación. Resultados del análisis del costo de capital promedio ponderado, que en este caso es del 15%. Entonces, lo comparamos con respecto a la tasa interna de retorno. Si la tasa interna de retorno es igual al WACC, que en este caso es del 15%, el proyecto se encuentra en un punto de equilibrio financiero, los flujos de caja rinden exactamente lo suficiente para pagar las expectativas de rentabilidad del capital y la deuda, y todo esto sin generar ni destruir valor adicional. Ahora bien, si la tasa interna de retorno es menor que el costo de capital promedio ponderado, pues el proyecto no es viable. La rentabilidad de los flujos generados es insuficiente para cubrir el costo del capital, que en este caso es del 15%, y pues aceptar el proyecto implicaría destruir valor para la organización. Y ahora viene la evaluación financiera. Tenemos que la tasa interna de retorno es del 41%, superando ampliamente el costo de capital promedio ponderado, que es del 15%. El BPN positivo es de 755 millones 47 mil 653, generando un valor superior a la tasa de descuento exigida sobre la inversión inicial.
El uso de la deuda, soportado pues en 40% de deuda y 60% de patrimonio, incrementa la rentabilidad del inversionista del 41 al 47%. Así las cosas, tenemos que si la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital promedio ponderado, pues el proyecto es financieramente viable y muy atrayente. La rentabilidad esperada de los flujos de caja libre generan un rendimiento superior al costo promedio ponderado de capital exigido por los inversionistas y los acreedores, que es del 15%. Y esto significa que el proyecto no solo cubre el costo de financiar sus activos, sino que crea un excedente financiero o un valor económico agregado. En tercero, tenemos los indicadores financieros operativos. Este es un análisis descriptivo del desempeño operativo. Primero tenemos el ERD, que es la utilidad operacional. Este mantiene una trayectoria sólida superando los 527 millones anuales, alcanzando su punto máximo en el 2029 con 562,8 millones. Refleja una capacidad operativa consistente para generar utilidades antes de impuestos y costos de financiamiento. Segundo, tenemos el EBITDA, que es un registro de flujo de caja operativo bruto estable por encima de los 640 millones anuales, alcanzando un pico de 676,8 millones en el 2029. Muestra un fuerte músculo financiero para cubrir el servicio de la deuda y requerimientos de capital de trabajo. Tercero, tenemos el NOPAT, que es la utilidad operacional después del impuesto. Este con una tasa impositiva del 35%. El beneficio neto generado exclusivamente por la operación se sitúa en un promedio anual de 356 millones. Y por último tenemos el EVA, que es el valor económico agregado. El proyecto es un generador neto de valor durante todo el horizonte de evaluación. En todos los años, el NOPAT supera holgadamente el costo del capital invertido con 15% de WACC, generando un valor económico agregado superior a los 160 millones anuales. Buen día, a continuación presento el análisis de apalancamiento y riesgo del proyecto evaluado a través de tres indicadores claves. Uno es el grado de apalancamiento operativo GAO, el financiero GAF y el total GAT. Primero, el apalancamiento operativo GAO evoluciona de forma ascendente, pasando de 2,39 en 2027 a 3,15 en 2031. ¿Qué significa esto? Que en el primer año, por cada 1% que incrementemos en ventas, la utilidad operacional EBIT crecerá un 2,39%. Este aumento en el indicador ocurre porque los gastos fijos crecen a una tasa mayor que el margen bruto. Si bien esto añade rigidez y eleva el riesgo operativo, al mismo tiempo magnifica nuestra capacidad de multiplicar utilidades ante expansiones en las ventas. Segundo, el apalancamiento financiero GAF muestra una tendencia estrictamente decreciente, reduciéndose de 1,11 a solo 1,03 en 2031. Un GAF tan cercano a 1 refleja un riesgo financiero muy bajo. La causa es directa, gracias a la amortización constante del crédito. El gasto por intereses cae drásticamente en 54,4 millones a 15,2 millones, lo que blinda la utilidad neta frente a cualquier vaivén operativo. Finalmente, el apalancamiento total GAT se mantiene en un rango equilibrado entre 2,66 por 3,24 para el 2031. Un impulso del 1% en el margen bruto impactará en un 3,24% la utilidad antes de impuestos. El mensaje estratégico es clave. Es que el proyecto cuenta con una estructura de riesgo compensada. El progresivo blindaje del riesgo financiero GAF amortigua el incremento del riesgo operativo GAO, asegurando una rentabilidad sólida y controlada. Muchas gracias. ¿Y qué nos dice el análisis técnico y de viabilidad financiera? El proyecto genera un BPN de 755 millones 47.653 pesos colombianos. Al ser estrictamente mayor a cero, significa que el proyecto no solo cubre la inversión inicial y el costo de oportunidad del dinero, que es el 15% anual, sino que crea un valor económico excedente sustancial para la organización. La tasa interna de retorno del proyecto es del 41%, cifra que supera ampliamente la tasa de descuento exigida del WACC, que es del 15%.
Y esto otorga un margen de seguridad de 25,79 puntos porcentuales ante posibles desviaciones en los ingresos o incrementos en la estructura de costos. La tasa interna de retorno para el accionista sube al 47,31% frente al 41% del proyecto, lo que confirma que la estructura de financiamiento con 40% de deuda a tasas de interés deducibles genera un efecto multiplicador positivo en la rentabilidad del capital propio. La inversión inicial se recupera completamente a mediados del año 2029, es decir, 2 años y medio después. La inclusión del valor de salvamento, 204 millones de pesos, y la recuperación del KTNO, 534 millones 991 mil 426, el KTNO acumulado, en el año 2031 aseguran un cierre de proyecto con alta liquidez. Al evaluar una nueva línea de textiles técnicos, la pregunta clave no es solo cuánto vamos a ganar, sino qué tan seguro es el negocio si enfrentamos un escenario de crisis. Para responder esto, analizamos la resistencia del proyecto en su primer año de operación. En la estructura unitaria fijamos un precio de 15.972 frente a costos variables de 8.622. Esto nos deja un margen de contribución del 46,02%, es decir, de cada producto vendido, a la empresa le queda libre casi el 46% del dinero para cubrir costos fijos. Con esto en mente identificamos dos niveles claves de supervivencia. Primero, punto de equilibrio operativo. Requerimos vender 90.878 unidades, que son más o menos 8,06 lotes. Esto significa que con operar tan solo al 55,9% de nuestra capacidad, cubrimos el 100% de los costos fijos sin generar pérdidas. Segundo, punto de equilibrio de caja. Si descartamos la depreciación no monetaria, el volumen cae a 75.374 unidades. Con producir solo al 46,34% de la planta, la operación paga de contado la totalidad de la nómina y sus proveedores. Además, incluyendo la cuota del banco, el punto financiero se sitúa en apenas el 55,95% de la producción. El mensaje central es nuestro margen de seguridad del 44,1%. Las ventas proyectadas podrían caer casi a la mitad ante un golpe en el mercado e incluso así el proyecto mantendrá su liquidez y capacidad de pago sin entrar en insolvencia. Es un proyecto rentable y altamente blindado. Muchas gracias. Para finalizar, podemos concluir que el proyecto de textiles técnicos para Fabricato S.A. presenta una alta viabilidad financiera y una importante capacidad de generación de valor. En primer lugar, en el caso base, el proyecto obtiene un BPN de aproximadamente 755 millones de pesos y un TIR del 41,20% frente a un WACC del 15%. Eso significa que la rentabilidad esperada del proyecto supera ampliamente los costos de los recursos utilizados para financiarlo, por lo que se considera un proyecto atractivo desde el punto de vista financiero. Además, el proyecto genera una caja favorable. El EBITDA supera los 640 millones de pesos anuales y el EVA promedio es superior a los 150 de pesos al año. Esto indica que la operación no solamente genera utilidades, sino que también logra generar valor por encima del costo de capital invertido. Otro aspecto importante es el punto de equilibrio. Para el primer año de operación se necesitan vender aproximadamente 90.878 unidades, lo que presenta un margen del 55,86% de la capacidad instalada. Por lo tanto, existe un margen de seguridad del 44,13%. Esto permite al proyecto enfrentar posibles disminuciones de la demanda sin entrar inmediatamente en pérdidas operativas. Ahora bien, al analizar la estructura de financiación, encontramos que la alternativa de 50% de deudas y 50% de patrimonio resulta más conveniente que el caso base. Con una deuda de 40 millones de pesos se aprovecha el beneficio del escudo fiscal de los intereses y el WACC disminuye de manera marginal hasta el 14,76%. Como resultado, el BPN aumenta aproximadamente 762 millones de pesos y la TIR del patrimonio pasa del 48,50 al 52,10%.
Por esa razón, la principal recomendación para la Junta Directiva es aprobar la alternativa de financiación de 50-50, siempre acompañado de un seguimiento adecuado de la capacidad de pago. Finalmente, recomendamos que mantener un control estricto de los gastos operativos, especialmente porque el GABA aumenta progresivamente hasta el 3,15. También es importante gestionar de manera activa el capital de trabajo, particularmente las cuentas de cobro y las cuentas por cobrar, para cuentas por pagar, para proteger la liquidez. Por último, se recomienda mantener el esquema Make to Order, ya que puede producir de acuerdo con los pedidos y reducir la necesidad de mantener inventarios elevados de producto terminado. En conclusión, el proyecto es financieramente viable, genera valor y presenta un margen de seguridad favorable. La estructura de financiación del 50 de deuda puede mejorar aún más la rentabilidad para los accionistas, siempre que se mantenga un control adecuado sobre los gastos, la liquidez y el nivel de endeudamiento.